Servicios informativos. Tenemos al habla a Javier Doncel Fernández, alcalde del Ayuntamiento de Anchuelo, gobernado por el Partido Popular. Buenos días, alcalde. Gracias por acompañarnos en informativos de Radio Morata. Buenos días a vosotros y gracias. Javier, antes podemos hacer un recorrido por la historia de Anchuelo. En principio, ¿cuál es la población censada en Anchuelo? Pues estamos rondando los 1.500 habitantes actualmente. Uh-huh. Bueno, pues tengo que decir que para ser un pueblo tan pequeño cuenta con elementos arquitectónicos con gran patrimonio histórico. Sí, bueno, es un pueblo que tiene una parroquia del siglo XVI y tiene todavía casas antiguas, sí. Anchuelo está situado en plena campiña de Lenares, de origen romano. Hace 5 años se encontraron tumbas visigodas. La situación geográfica es perteneciente a la Comunidad de Madrid y está situado a 10 kilómetros de Alcalá de Henares y a 45 kilómetros de Madrid, más o menos. ¿Es así? Sí, efectivamente. Y uno de los monumentos históricos más destacados es la iglesia de Santa María Magdalena del siglo XV, y el retablo, ¿no?, del siglo XVII, la ermita de Nuestra Señora de la Oliva. Hay muchas cosas muy interesantes. Bueno, sobre todo yo creo que lo interesante del pueblo es que es un pueblo tranquilo, donde es muy agradable pasear por sus calles, sobre todo las más antiguas, que son calles estrechas, pero que evidentemente pues dan mucha facilidad de paseos tranquilos, sí. Uh-huh. Se dice que desde el siglo XIX no ha sufrido ninguna modificación. Anchuelo tiene construida unas edificaciones más modernas en una parte que se llama Las Arreñas, pero no es un pueblo que haya tenido edificaciones en su terreno muy abundantes, ¿no? Uh-huh. ¿Y el nombre del pueblo, Anchuelo, significa ancho? El nombre del pueblo históricamente se entiende que al estar entre dos cerros y ser un terreno ancho, los habitantes lo llamaron Anchuelo, que lógicamente es un diminutivo de ancho, ¿no? Entonces esta es la explicación más loable que encontramos, sí. Uh-huh. Y luego están también los cerros del Tesoro y del Miralbueno, la Chopera, las Cuevas del Pastor, ¿no? Sí. Bueno, todos estos son parajes del pueblo que lógicamente... También tengo que decir que es un pueblo donde por los caminos se puede pasear muy tranquilamente por el campo y sobre todo los fines de semana tenemos mucha afluencia de ciclistas de montaña que recorren los caminos por estos parajes que tú has nombrado, sí. Uh-huh. Y como escapada rural y lugares turísticos, claro que se puede visitar todo esto. Efectivamente, todo esto se puede visitar libremente, claro. Hay una cosa muy curiosa que es el secreto de Anchuelo. Cuenta que los pastores, hablando entre ellos desde dos cerros, a voces, de tal manera que era más fácil escucharles en el pueblo que entre sí, ¿no? Qué curioso. Sí, tradicional. Aquí en el pueblo se cuenta que uno quiso decirle a otro que se casaba al día siguiente con la intención de que nadie se enterase, pero al decirlo de un cerro a otro, pues se enteró todo el pueblo. Ese es el famoso secreto de Anchuelo. Qué bueno. Bueno, pues también tenemos que decir que destaca el Centro Cultural de Anchuelo. Háblanos del Centro Cultural, porque esto ya es algo más moderno, claro. Sí, el Centro Cultural hemos intentado revitalizarlo y en Navidades, por ejemplo, se ha representado una obra de teatro que se llama Navilán, que fue un éxito porque es una obra que se ha representado también en Madrid y en provincias y tuvo una gran afluencia de gente, sí. Uh-huh. Y por otra parte es uno de los pocos municipios que cuenta con una plaza de toros histórica, además, muy importante, porque además se celebran novilladas de la Comunidad de Madrid. Sí, en junio del año pasado se celebró una novillada con picadores del circuito de la Comunidad de Madrid. Y te puedes imaginar que en plena pandemia y después de no poder celebrar nuestros encierros y nuestras fiestas, pues tuvo un gran éxito de público. Claro. Pero esta plaza es muy histórica, ¿verdad? Porque yo lo he visto en unas fotos y no es una plaza moderna, ya debe de... Bueno, esta plaza se construyó en la segunda mitad del siglo XX. Uh-huh. Muy bien. Bueno, pues entrando en la web del ayuntamiento aparecen también en las últimas noticias sobre un proyecto de planta fotovoltaica,
de Anchuelo. Sí. ¿De qué se trata? Pues lo primero que tenemos que decir que no es un proyecto solo de Anchuelo, sino de diversos pueblos de esta zona, y es instalación de energía solar, de placas de energía solar para producir electricidad. Este es un tema que han llevado las empresas con los vecinos y con la Comunidad de Madrid y que todavía no está resuelto, por así decirlo. No está resuelto, pero está en el proyecto, ¿no? Está en proyecto, efectivamente, sí. Y son varias localidades de alrededor, municipios. Sí, Santorcaz, El Pozo, creo incluso, o sea que sí. Uh-huh. Bueno, y por otra parte, vamos a tocar todo un poquito, ¿no? Según la información que tengo, el consultorio del Centro de Atención Primaria de Anchuelo, en realidad está ubicado en Torres de la Alameda, ¿no es así? Ahí tenéis. Bueno, aquí hay un consultorio, pero con el tema de la pandemia, la presencia física, digamos, se ha reducido mucho y para muchas gestiones hay que ir a Torres de la Alameda, sí. Claro, pues sí. Pues ahí hay muchos pueblos que ocurre esto. Hay últimamente más. Sí. Uh-huh. Sí, esto está ocurriendo en muchos pueblos, sí, desgraciadamente. Pues sí. Porque luego también tenemos que decir que en cuanto a las entidades bancarias, lo mismo, existe una oficina o hay que desplazarse. Lo de las entidades bancarias es un gran déficit de los pueblos pequeños, porque nosotros nos conformaríamos con un cajero que no grabase que fueses de otra entidad bancaria, pero es que ni siquiera eso, ¿no? Para ir al cajero pues hay que ir a Villalvilla o hay que ir al Pozo de Guadalajara, donde también hay oficinas bancarias, sí. O Alcalá, lógicamente. Claro, pues nada, a ver si ahora con todos estos temas que están saliendo, pues se acuerdan un poco de poner... Sí, la verdad es que Bankia sí que tiene un autobús que pasa por el pueblo, creo que es una vez por la semana, y atiende a las personas más mayores que necesitan hacer trámites bancarios, sí. Claro, porque ahora mismo lo que dices, hay que desplazarse a Torres de la Alameda o a alguna otra localidad cercana. Claro, uh-huh. Sí. Bueno, y vamos a hablar de la gastronomía. ¿Cuáles son los platos típicos? Pues se come muy bien en Anchuelo, ¿eh? Sí. Mira, lo más típico del pueblo es el cordero asado, aunque también hay los platos típicos de los labradores, como son las gachas, las migas. Y en cuanto al postre, el postre tipiquísimo del pueblo es el arroz con leche. El arroz con leche. Sí. Qué bueno. ¿Y cuándo son las fiestas de Anchuelo? Las fiestas son el 29 de abril en honor a San Pedro Mártir de Verona. Uh-huh. Fiestas que todavía no hemos podido celebrar desde que entramos nosotros en el ayuntamiento, porque llegó la pandemia y no ha sido posible celebrarlas, pero este año, por ejemplo, sí que sacamos al santo de la iglesia a la plaza de la iglesia y la gente se hizo fotos y la gente tiene muchas ganas de volver a la normalidad, lógicamente. Claro. ¿Y ahora alguna otra fiesta más cercana que se pueda celebrar? Porque bueno, ya quizás... Bueno, hemos celebrado, hay una fiesta más pequeña que se celebra el 12 de octubre y que este año sí que la celebramos con 2 novilladas, efectivamente, y con alguna actuación, pero tenemos mucha ilusión de que si no aparece una nueva variante, pues en finales de abril, principios de mayo, podamos celebrar unas fiestas con la máxima normalidad posible. Pues sí, esperamos que sí. En cuanto vamos a tocar ahora el tema del tejido empresarial, cuenta con explotaciones agrícolas y ganaderas, ¿no? Porque sí, hay familias que todavía tienen extensiones agrarias que cultivan, sobre todo el trigo y la cebada. También hay transportistas, por ejemplo, de leña, y también la gran mayoría de la gente trabaja en el sector terciario, en Alcalá o en Madrid. Claro, porque hay industria ahí, pues poca, ¿no? Industria no hay, no hay industria como tal, no. Más bien explotaciones agrícolas. Sí, explotaciones agrícolas todavía hay, sí. Ganaderas, menos. Hay gente que tiene gallinas, pero rebaños de ovejas ya no hay en el pueblo, ¿no? Uh-huh. Te lo pregunto porque no hace mucho hemos visto en los medios de comunicación y en televisión que existe mucha inseguridad por los robos en el campo, y también es muy importante este tipo de negocios familiares porque viven muchas familias en el campo de Anchuelo, del campo. Sí, lo que ocurre es que es muy difícil el control de este tipo de cosas porque, claro, en pleno campo, a ver si los ganaderos ponen cámaras o algo que dé cierta seguridad, porque si no la Guardia Civil, pues ocupar todo el perímetro de todos los pueblos de los que tienen, pues es muy complicado, sí.
Pues claro que sí, porque bueno, esto tiene mucho. Además ha sido hace poco que se ha denunciado, aunque ya sigue pasando desde hace tiempo, ¿no? Pero bueno, a ver si ahora con esta repercusión pueden poner alguna solución, porque es un problema. Claro. A los ganaderos les pasa de todo, al campo. Sí, evidentemente nos encontramos en una indefensión porque lógicamente Anchuelo no tiene policía municipal, no tiene nada más que la Guardia Civil, que además, como digo, se ocupa de varios pueblos de la zona. Uh-huh. Es que Anchuelo, por esta zona de Morata, no está está un poquito más retirado y parece ser que conocemos algo menos, pero bueno, si nos quieres contar alguna otra cosa, alguna noticia o algo relevante que sea de Anchuelo. Bueno, noticias relevantes, mira, hemos hecho una instalación de ciclostenia, que son aparatos de ejercicio físico, que se ha realizado en el complejo donde está la piscina, y que la verdad tiene mucho éxito, porque como pueden realizar ejercicio físico desde gente que solamente necesite pedalear hasta gente que ya más preparada, que quiere hacer otro tipo de cosas, estamos comprobando que viene gente de muchos pueblos, porque es libre, lógicamente, a realizar allí sus ejercicios, y es una cosa muy interesante. Y como he dicho antes, toda nuestra ilusión es celebrar unas fiestas normales en abril, con encierros, con novilladas, con actuaciones musicales, etcétera. Pues sí, porque aunque sea un pueblo pequeño con pocos habitantes, pero hay muchísima vida. Yo pienso que hay vida ahí bastante, porque bueno, tenéis la piscina también, una piscina. Sí, en verano se abre la piscina municipal, efectivamente, sí. Bueno, es un pueblo pequeño y por lo tanto tranquilo, pero la gente que vive en el pueblo tiene ganas de fiesta y de salir y de convivir, o sea que eso es en todos los pueblos, en los pequeños y en los grandes. Claro, y quizás haya bastante gente joven en Anchuelo. Sí, el colegio está aumentando de número de alumnos y el segmento de gente joven es bastante, sí. ¿Se ha incrementado ahora con el tema del teletrabajo? ¿O ahí no ha afectado mucho? Pues mira, no tanto como los pueblos de la sierra, que creo que ha sido más impresionante, pero sí que algunas personas sí que si tenían una segunda residencia aquí se han venido al pueblo, y eso se ha notado, sí. Uh-huh. Muy bien, pues nada, nos alegramos que hayamos hablado un poquito de Anchuelo, que a mí me gusta hacer un recorrido por los pueblos de aquí de alrededor, por estas localidades tan interesantes que tienen tanta historia, y estoy encantada. Es que muchísimas gracias. Y si quieres si nos quieres dar algún mensaje para nuestros oyentes de Radio Morata, que yo no sé si tú conocerás Morata. Pues creo que he estado alguna vez en Morata, pero quiero felicitaros por tener una emisora de radio en un pueblo de 7.000 habitantes, que creo que tiene Morata, o por ahí, que tampoco es un pueblo tan enorme. Y luego animar a todo el mundo a que trabajemos para que la Comunidad de Madrid sea un sitio más próspero y habitable, que es lo que creo que es la misión de todos, ¿de acuerdo? Efectivamente, pues sí. Y bueno, en cuanto a la radio, efectivamente, pues tenemos aquí una radio que estamos muy orgullosos, porque son 37 años, Fíjate, pues enhorabuena. Pues sí, porque debemos de estar en ello, y es más, mañana es el Día Mundial de la Radio y aquí estamos. Esperamos que sigamos otros tantos más. Pues a ver si os puedo visitar algún día, me encantaría. Venga. Cuando quiera. Muchísimas gracias de nuevo, Javier Doncel, alcalde de Anchuelo. Ha sido un placer, de verdad, y hasta otro día. Aquí tienes los micrófonos de Radio Morata a tu disposición para cualquier cosa. Muchísimas gracias. Un saludo a todos. Adiós. Adiós.